Lo primero que vamos a hacer, recordar que estuvimos la semana pasada en esta introducción a lo que es el Apisbar, a un taller de encuadernación. Les mostramos lo que era el lugar en el que estamos, dónde estamos, cómo era, lo que se estaba haciendo en su momento en el mesón de trabajo. Y quedamos entonces comprometidos para hoy día a las 16 comenzar con la creación de un nuevo cuaderno de taller que necesitamos aquí. Antes de comenzar de lleno en lo que es la producción de un cuaderno, de un trabajo de encuadernación como el que pensamos hacer, es necesario hacer una pequeña teoría respecto de lo que es el papel, puesto que de papel es con que se hacen los cuadernos, los libros. Para eso tenemos un pequeño video que mostrarles. Vamos a compartir pantalla. Este es el video que quiero compartirles y muestra lo que es una fábrica de papel en su interior. Si se fijan, aquí hay una escalera, significa que aquí tenemos un piso de altura, otra escalera tenemos 2 pisos de altura y otra escalera allá y tenemos 3 pisos de altura. O sea, es una máquina enorme que parte desde este punto allá hasta el final y más o menos son 60-70 metros. Aquí en este sector que está destacado en este momento es el cabezal de la máquina. Es así como empieza el proceso, absorbiendo la pulpa de papel que previamente se ha molido, la celulosa, se le han agregado los compuestos de blanqueadores y otros elementos, y mediante un sistema de vacío, este cabezal que está aquí empieza a distribuir la pulpa de papel con mucho contenido de agua sobre esta faja que lo empieza a trasladar a este sistema y lo va entregando a diferentes rodillos por los que comienza a pasar de aquí a aquí hasta llegar allá al final donde se va ya embobinando seco. Los rodillos cumplen aquí la función de secarlo, de sacarle el máximo de humedad en apenas los 2 minutos que se demora 1 centímetro cuadrado en pasar desde este punto del cabezal a allá que entra en la bobina con el papel terminado. 2 minutos se demora todo este proceso con la velocidad enorme con la que esto se produce. Entonces, lo que me interesa que como encuadernadores futuros tomen atención a esta parte del proceso es a esta cama que está aquí, donde recién se ha recibido la pulpa de papel de celulosa con mucho contenido de agua. Vamos a ver qué pasa en ese punto. Estamos concentrándonos en el principio de producción del papel, que es en esta cama donde se deposita la pasta de papel de celulosa con mucho contenido de humedad, y vamos a ver qué es lo que ocurre realmente en este proceso y qué nos interesa como encuadernadores. Ahí va recién saliendo la pulpa de celulosa, desplegándose sobre esta malla especial que la empieza a transmitir hacia los rodillos por los que se encuentra más adelante. Aquí se le están agregando aditivos al papel para que sea más blanco. Y lo que me interesa que tomemos atención es en este meneíto, este meneíto que tiene el cabezal de la producción de papel. Fíjense cómo no deja de moverse y de vibrar esta cama sobre la que se está distribuyendo la pasta de celulosa con mucho contenido de agua en esta faja que lleva el papel hacia los rodillos de secado. Este meneo constante, este movimiento constante hace lo que vamos a mostrar a continuación. Lo que queremos mostrar ahora, y en base a lo que hemos visto en el video, voy a mostrar aquí, es lo siguiente. Las fibras de celulosa en un papel son pequeños palitos que mirado al microscopio, pequeñas fibras que mirado al microscopio más o menos se ven así. Si uno está haciendo papel reciclado hecho a mano, en el que mezcla y bate la pulpa de papel y el papel luego al final se seca, lo que ocurre dentro del papel es que las fibras de celulosa quedan de esta manera, completamente desordenadas. Si yo le di una vuelta al papel antes de sacarlo en el colador que forma el papel habría quedado con las fibras así girando, haciendo una torsión. Eso hace que el papel tenga pocas cualidades mecánicas al ser tan irregular la postura de las fibras de celulosa dentro del papel. Lo que hace el movimiento del cabezal de la máquina que acabo de mostrarles en una fábrica de papel es que ordena las fibras de celulosa, y que si estaban así desordenadas en un papel hecho a mano, cuando es un papel industrial, las fibras se ordenan de esta manera. Quedan completamente ordenadas una al lado de la otra, puesta de esta manera. Lo que permite que un papel pueda hacer este movimiento y no sufre y es amable con la persona que lo está trabajando, y la única manera de doblarlo en el otro sentido es quebrando las fibras microscópicas de la celulosa, y el papel ya no se puede volver a reconstituir. Sin embargo, si un papel lo muevo y lo doblo así, siguiendo el sentido de la fibra, no sufre y es mucho más amable con quien lo está trabajando.
Eso se traduce en qué? En que todo papel hecho industrialmente tiene las fibras de la celulosa puestas en una y sola manera. En este caso es un papel que se llama, una cartulina que se llama Nettuno, 215 gramos, es de origen italiano, y ya al pasar por los rodillos le hicieron un dibujo de líneas, entonces aquí es muy fácil determinar cuál es la posición de la fibra de este papel. Y está aquí. Aquí se mueve amablemente, aquí no quiere doblarse, no quiere, aquí sí. Otro papel, para probar las condiciones de dónde determinar para dónde está el sentido de la fibra en un papel, conviene hacer esto, cortar un papel de medidas iguales para no engañarse, y luego, si es posible con los ojos cerrados, hacer esta operación, sentir hacia dónde la fibra del papel ofrece más o menos resistencia, o ver en detalle cómo es que se comporta. En este sentido, que la fibra va aquí, porque se ve ahí que ya tiene como un pequeño sombreado en la superficie del papel, si lo doblo casi hasta cero, el papel no sufre nada. Es como si hubiera hecho este doblez aquí. Si lo hago eso mismo en el otro sentido de la fibra, lo único que puede pasar es que estoy quebrando la fibra ahí y este papel ya quedó marcado para siempre ahí. Aquí. ¿Podrías acercarlo un poco? Para que se vea el que Aquí es al hilo, se puede doblar casi a cero y luego el papel no sufre nada. Y si pretendo hacer lo mismo en el otro sentido de la fibra, lo que hago es quebrarla y la única manera es irreparable, ya la fibra quedó quebrado ahí. Ocurre en los papeles gruesos, en los papeles delgados, en los más delgados, en todos los papeles industriales, que son todos los que compramos hoy en día, a menos que uno vaya y compre expresamente un papel hecho a mano. Incluso en el cartón piedra. Si cortamos un 10 por 10, por ejemplo, y con los ojos cerrados o con mucha sensibilidad tratamos de ver en qué lugar ofrece menor resistencia, vamos a ver que en este caso la fibra del cartón está aquí. Y es muy amable aquí, pero no amable aquí. Duro como palo y aquí muy flexible. ¿Y eso por qué? En encuadernación hay una regla de oro y dicha regla de oro dice lo siguiente. Para hacer un buen libro, todo el material celulósico que entra en su fabricación, la fibra de dicho material debe correr paralela al lomo. Tenemos el lomo aquí de los libros, la fibra debe correr así. Eso hace que un libro finalmente sea un libro amable y que yo lo estoy leyendo y permite que la hoja quede abierta y, y no suena, no se queja el papel, trabaja muy bien. Diferente cosa ocurre cuando un libro está mal hecho. En este libro, las fibras del papel, por ignorancia o por economía del fabricante del libro, la fibra del papel está puesta en este sentido. Como aquí está pegado con celulosa, o sea, con silicona, y la silicona no se dilata ni con el calor ni con el frío, pero el papel sí, entonces cuando hay mucha humedad, este papel se dilata y no puede trabajar. Entonces ocurre esto. Es un libro que no quiere abrirse, que lo abro y se cierra automáticamente, mordiéndome, siendo poco amable conmigo como lector, y yo quiero leer hasta allá al fondo, lo único que puedo hacer es abrirlo, entonces lo que voy a hacer es que voy a romper la celulosa que está ahí al fondo y se me van a empezar a salir las hojas. Un libro mal hecho, un libro bien hecho. Si eres encuadernador, no puedes ignorar esto. Por economía, no, la economía no corre aquí. Lo que ocurre es que solamente esté en buena posición. Es tanto el... Una hora, permítame. Un tragullo de café. Es tanto el detalle que ofrece esta posición respecto de la fibra de celulosas con respecto a su lomo, que aquí tenemos un ejemplo que es pero dramático. Es una revista Vivienda y Decoración que aparece con los domingos en el Mercurio, y si uno empieza a leerla, la lee muy bien. Si uno empieza a leerla, la lee muy bien.
es muy amable la revista. Suena lo que tiene que sonar producto de que el roce de las hojas con mis dedos y qué sé yo. Pero ocurre que llega a la mitad y algo pasó y los fabricantes no les importó si la fibra de la celulosa estaba en sentido correcto o incorrecto como lo está desde la mitad para adelante. Si ustedes se fijan que hay una marca ahí en el lomo. No se aprecia muy bien. No se aprecia muy bien, pero aquí se nota que hay dos aguas en esta revista. Entonces, la primera parte está bien hecha. La primera parte está bien hecha, la puedo doblar, llevármela al baño, llevármela a la playa y cuando llegue allá la voy a abrir y la voy a poder leer tranquilamente sin problema. Pero la segunda parte está a contra hilo, se llama cuando está con el hilo alrededor, y aquí hay una arruga y suena. Ahí, suena, y si lo abro, la hoja se queja porque se están quebrando las fibras al abrirlo. ¿Verdad? Y una arruga constante aquí. Y si yo quiero correr hoja por hoja, una tras otra, no puedo porque saltan todas juntas. No sé si se nota el efecto de la curva ahí que agarra el papel. No quiere abrirse. No quiere abrirse. Está a contra hilo. Y ahí se nota el efecto de la silicona que lo aprieta y que no se estira ni se dilata ni se encoge con el calor. Y el papel sí. Entonces, producto de hoy, que es un día de lluvia, está muy dilatado el papel, ha absorbido mucha humedad. Y como está atrapado por la silicona, se produce una dilatación que se le llama en abanico. Se abre aquí, así el papel, y trabaja muy mal. Entonces, si uno como encuadernador hace un cuaderno así, y me lo trae a este taller para mostrármelo cómo le quedó, mejor que ni entre por la puerta porque ese cuaderno seguro que se va al fuego. Hay un detalle y saber para ayudarse también a encontrarle la posición de la fibra dentro del papel. Al principio es un poco confuso, sobre todo en papeles muy delgados como este, pero hay que tener un conocimiento clave. Las fibras de celulosa son más o menos como un grano de arroz, algo así según la posición de mi mano. Cuando absorben humedad, que a la celulosa le encanta absorber humedad, se encoge hacia los lados, no ni hacia arriba ni hacia abajo, solo hacia los lados. Entonces, si yo tengo un papel muy delgado y no sé determinar hacia dónde tiene su fibra, lo que corresponde hacer es agregarle humedad al papel y ver hacia dónde se dilata. Y vamos a ver lo que ocurre aquí. Le he agregado la humedad de mi respiración y el papel se ha curvado inmediatamente aquí. Eso significa que la fibra de este papel corre aquí. Aunque es un papel muy delgado, un papel vegetal, y está ocurriendo. Ahora la humedad se está equilibrando, por eso el papel vuelve a enderezarse. Si le vuelvo a agregar humedad, otra vez el papel se dilata, esta cara del papel se dilata y se curva hacia allá, hasta que la humedad entonces se equilibra con la cara de abajo y el papel vuelve a estirarse. La fibra entonces está aquí. Vamos a pasar ahora a la siguiente etapa y que tiene que ver ya con el comenzar efectivamente a trabajar en la manufactura de un cuaderno, como lo dijimos en la clase pasada, en la reunión pasada, y que va a ser la hechura de reponer mi cuaderno de taller, que ya le quedan pocas hojas, y vamos a ver cómo operamos. Fui a la bodega y saqué este pliego de cartulina, que es con ella que vamos a hacer este cuaderno. Es un cuaderno de taller, entonces debe ser un cuaderno rudo, resistente. Lo voy a ocupar yo. Entonces tiene que ser bien tosco porque lo ocupo constantemente y no se me pueden estar doblando las hojitas o qué sé yo. Es una cartulina Kraft de 125 gramos. Mide 80 por 111. Cuando uno compra papeles en un lugar especializado para papeles, como las muestras que tengo aquí, esta es la caja de muestrarios de papel que uno va juntando a medida que va avanzando en su trabajo como encuadernador. Hay aquí una simple muestra de muestrarios de papel de la distribuidora GMS, Antalis GMS, en Santiago. Una gran distribuidora de papeles y todo tipo de materiales de artes gráficas en Santiago. Tintas y cuánta cosa a uno se le ocurra. Y cuando uno es cliente le entregan este tipo de muestrarios de papeles que ellos trabajan. Son importadores de papeles de todo el mundo. Entonces,
Se trata en este caso del papel Rives Design A18, una nomenclatura interna de ellos, y te está diciendo que se venden papeles por pliegos y por resmas. El primer papel pesa 120 gramos por metro cuadrado, el tamaño es carta, y también está en 70 por 100 centímetros. Y si se fijan, el 100 está en negrilla. Significa que en la medida 100 es donde corre la fibra de celulosa, para que uno como profesional del tema papeles haga el cálculo de necesidades según estos datos. Ahí abajo 70% y también el 100 está en negrilla. Significa que en el número más grande de la medida corre la fibra. No, eso probablemente en Zoom no se vaya a ver. Porque Bueno, es muy... aquí hay otro muestrario de papeles, el último que muestro. Se llama Curious Matter. Es materia curiosa o cosa curiosa, ¿cierto? Y es un papel hecho en base al desecho de cáscaras de papas, aprovechando la sustentabilidad. Es un hermoso papel, más delgado, más grueso, de colores, etcétera. Y también aparece aquí que mide 70% y en el 100 es que corre la fibra. 70% y en el 100 es que corre la fibra. En este caso, no siempre es así. Déjame ver si hay otro que es al contrario. Aquí es al contrario. Por ejemplo, el primer número es el negrilla, 58,4 por 88,9. El 58 es que corre la fibra y en base a eso uno como encuadernador es que hace el cálculo para su trabajo. Ahí está. Midiendo este papel 80 por 111 y determinando por la experiencia y por una cierta tonalidad que tiene el papel y por una cierta curvatura que tiene al dejarlo sobre la mesa y finalmente por una cierta ligera pliegue que le hago aquí para comprobarlo, sé que la fibra de este papel está así, atravesada con respecto al pliego. Entonces me hago un esquema de lo que es este papel con 113, con 80, que la fibra corre en sentido transversal al tamaño, y como yo soy el cliente, yo determino exactamente de qué tamaño lo quiero, no es algo rígido. Para aprovechar bien el papel, dividí el 111 por 3 y dividí el 80 por 3, lo que me da 3 por 3, 9 tamaños por pliego. Quiero que tenga 240 páginas mi libro, que tenga 120 hojas, lo que me exige que debe tener 60 tamaños. Para obtener 60 tamaños necesito 7 pliegos. Es una operación matemática y vamos ahora a sacar 7 pliegos y los vamos a cortar. No sé si me sigues para acá para ver cómo es la bodega. Esta es nuestra bodega de papeles. Como les decía la vez pasada, no nos dispersamos mucho en cantidades y tipos de papel. Preferentemente trabajamos con la cartulina craft, con el papel craft más delgado, con el papel bond agüezado delgado, con el papel bond agüezado más grueso, y luego pequeñas cantidades de papeles de colores y otras cartulinas italianas, las Nettuno. Ahí. Entonces ya tenemos un pliego sobre la mesa. El cálculo nos ha dicho que necesitamos 7. Y saco entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 pliegos. Y me voy con ellos a la mesa de trabajo. Okay. Perdón. Mostrábamos en la reunión pasada lo que era el taller y las exigencias que éste tenía en tanto maquinarias y otros elementos. Uno de esos elementos muy importante al momento de planificar lo que va a ser su taller de encuadernación, si esa es su meta, llegar a formar un taller de encuadernación, junto con las máquinas que mostramos, es llegar a tener un mesón de trabajo acorde a lo que se va a hacer. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando con elementos que tienen 111 por 80, entonces necesito una mesa que más o menos me satisfaga esa medida. Estar en una mesa más chica sería bastante más incómodo, o en una mesa muy débil que se mueva a la par que voy trabajando. Félix pregunta si puedes compartir la fórmula. ¿Ya? Porque no se ve muy bien en la imagen. Sí. Entonces quizá la podríamos escribir después, o en el chat, o en Sí. alguna forma. Sí, pero mira, déjame
vamos a hablar un poco de nomenclatura de la encuadernación. Cuando estás con un cuadernillo como este es un tamaño. Y en un cuadernillo, en este caso, en este cuadernillo yo le puse 4 tamaños por cuadernillo. ¿Eh? Están aquí. 4 tamaños por cuadernillo. Si este es el tamaño, al doblarlo se generan 2 hojas. Y también 4 páginas. 1, 2, 3, 4. Entonces yo me puse en la premisa de que fuesen 240 páginas. Lo divido en 2, el 240, para llegar al número de... ¿bien? Claro, al número de hojas. Aquí. Lo volví a dividir por 2 para llegar al número de tamaños. Eso fue lo que hice. O el número de páginas dividido por 4. Creo que 240 dividido por 4 te da 6, 60, sí. Exactamente. Es el número de páginas dividido por 4, porque quiero que tenga 4 tamaños por cuadernillo. Por ser clásico en la encuadernación, la cantidad de tamaños en un cuadernillo debe ser par. O 2 o 4. Si el papel es muy delgado, se puede llegar hasta 8. Y esa fue la manera en la que lo calculé. No sé si te quedó... lo lograste entender. Procedo ahora a cortar esto. La fórmula entonces me dice que lo vamos a cortar a... Félix dice que sí, gracias. 37. 37 de alto. 37 de ancho en realidad, porque aquí es donde después se va a doblar y van a quedar los cuadernillos ahí. Y puse una lata de Zincalum abajo para evitar cortar la madera de mi mesón de trabajo, que un corte no es problema, pero pasa que uno en este oficio hace muchos cortes, entonces la mesa quedaría arruinada. Entonces, con una regla metálica y cuidando de que no se mueva mientras voy pasando la hoja, sabiendo de que nunca lo voy a cortar a la primera, paso una y otra vez hasta sentir que voy metal con metal y sale limpiamente el primer corte. Avanzo. 37. Voy a agarrar el tiro, así que 37. 37. Pueden abrir sus micrófonos y hacer un diálogo, conversar, hacer preguntas. Tenemos a 3 personas con nosotros. Estamos cortando el papel necesario para hacer un cuaderno. Entonces aquí ya estoy cortando la primera medida en 3. Monto con este otro. Y ahora vamos al alto. Esto que hemos cortado es el ancho, en parejo, y vamos al alto. Podría ir directamente a la guillotina y trabajarlo ahí, pero en primer lugar son muy pocas hojas, solamente 7. Es mucha máquina, tan poco papel. Y también me interesa que vieran cómo se hace. Ahora viene la medida del alto, que es 26,6. Perdón, la medida, para aprovechar al máximo papel medida dividido que hiciste del las cuaderno. medidas. 26,6 por 26,6. La medida que hiciste del cuaderno es una medida elegida, arbitraria o una estándar. No pretendo cortar a la primera. No muevo la regla hasta que no siento que estoy metal con metal. ¿Vio? Viene el último corte que nos lleva a nuestro cuaderno. 26,6. Y cortamos últimamente aquí. El cortacartón es muy bien afilado. Tenemos una piedra a sentar ahí, vamos afilándolo constantemente para no estar cambiando muy rápidamente las hojas. No muevo la regla hasta el final y está terminado. Monto todo, guardo lo que no necesito
Ahí monto los otros, aquí y aquí. Ya, he guardado todo. Nos hemos quedado entonces con los tamaños con los que vamos a hacer nuestro cuaderno. Y tenemos ahora lo que se llama un ángulo. Ana pregunta si la medida que se considera... pregunta que si la medida que que se considera para el tamaño es elegida o es estándar. En este momento yo estoy haciendo un cuaderno para mí. Lo que hice fue aprovechar al máximo el tamaño del pliego. Dividí su ancho en 3 y su alto en 3. Me dio 9 por 9 y así es como lo aproveché. Hay momentos en los que el cliente pide otra medida que depende de sus necesidades. Aquí, por ejemplo, tengo el encargo de Jessica. Quiere que su libro sea de 20 por 24. Y si quiere que su libro sea de 20 por 24, tengo que manejarme a esas medidas. Tengo que hacer todo el cálculo en base a eso. Me va a sobrar un montón de papel. Pero ese montón de papel que sobra siempre se ocupa en libretas, en otras cosas menores. Así que en este caso es a mi necesidad, por eso lo dividí en 3 para aprovechar el máximo. Pero por lo general depende del cliente. Depende del cliente. Volvemos entonces al punto este. Tenemos, lo mostraba, un ángulo hecho con madera aglomerada y después esta mica aquí. Y es para ir esquinando los cuadernillos que voy a hacer a continuación. Y antes de ponerme a hacer cuadernillos, tengo que hacer lo siguiente si soy un encuadernador consciente. Como veíamos al principio, la máquina industrial va pasando el papel de rodillo en rodillo, secándolo y apretándolo y sacándole brillo, y al final lo enrolla en una bobina y queda en esa bobina por meses, esperando a que luego se corte al tamaño de una resma, se monte una con otra, se envuelva en papel craft y se venda en resmas. Entonces le queda la huella al papel de lo que fue cuando era bebé. Si lo colocamos, lo agarramos de aquí y lo colgamos así, no sé si se ve que hay una curvatura del papel aquí. Si logra apreciarse eso, significa que este papel en su infancia fue un rollo que estaba así. Entonces, poco consciente con el papel sería si yo de mi parte quisiera hacer un cuadernillo y lo hiciera así. Se ve que queda como con las lenguas levantadas aquí. El papel no quiere estar así, quiere estar como cuando era bebé. Todos queremos volver a ser lo que éramos. El papel quiere estar así. Entonces le hago caso y así es como hago los cuadernillos, tomando esta precaución. Me fijo entonces, tomándolo de una punta aquí, hacia dónde es la caída natural del papel. Entonces todo este papel tiene que ir doblado así. Y es lo que vamos a hacer ahora. Lo estiro un poco aquí y saco de cuatro tamaños. 1, 2, 3, 4. Golpeo aquí, emparejo y sin soltarlo, lo llevo muy firme y junto allá punta con punta. Afirmo, quiebro con un dedo y tengo esta herramienta que es la básica de todo encuadernador, que es la lumbeta o plegadera. Puede ser de madera, en este caso es de hueso, y con ella se quiebra aquí. Y se cumple la premisa de que la fibra del papel está paralela al lomo y este cuaderno finalmente va a ser un libro amable. Y se va esquinando ahí. 1, 2, 3, 4. Sale. Sin soltarlo, lo doblo junto punta con punta, quiebro con el dedo, quiebro con la lumbeta y esquino. 1, 2, 3, 4, quiebro, ahí, con los dedos y con la lumbeta, ahí. 1, 2, 3, 4 y aquí. Entonces finalmente me queda un cuaderno así. Aquí ya está todo doblado y está esperando entonces su proceso de perforado para hacerle su costura. Después que fue doblado en esta esquina, fue llevado a la prensa y dejado unos minutos ahí, como quizás lo vemos aquí para que lo vean aquí. Lo traje aquí
Lo puse ahí en la punta nomás y lo apreté durante un par de Padre Nuestros. El oficio de la encuadernación se manejaba en base a rezos, puesto que era un oficio practicado por monjes en tiempos en los que aún no se inventaba el reloj. Entonces, casi todos los tiempos de espera eran medidos en base a rezos, oraciones y plegarias. Transcurridos los 2 Padre Nuestros, los sacamos de aquí. Los sacamos de aquí y nos armamos ahora de lo que se llaman las tapas de trabajo. Son hechas de cartón sobrante de procesos anteriores, se cortan más o menos a la medida y solamente van a cumplir la función de que no sea un trabajo tan flexible el que vaya a trabajar ahora, sino que llevo un paquete aquí. Voy a trabajar solamente con 4 o 5 cuadernillos para que ustedes vean y no demorarnos más. Vamos a doblar uno más para tener un poquito más de volumen, porque este cuaderno, doblándolo de a 4 hojas y queriendo 240 páginas, necesito 15 cuadernillos. Entonces nos vamos a demorar mucho. Si hacemos los 15, solamente voy a hacer 5 para que ustedes vean lo que viene a continuación. Ana pregunta si la cantidad doblada es de acuerdo a el grueso del papel. Sí, es en base al grueso del papel y también a cierto detalle que tienen los libros, como este, por ejemplo. Este cuaderno, este libro, y casi todos los que hacemos en este taller, tienen su lomo redondeado aquí, su curvatura aquí. Al tener esta curvatura en el lomo, también tienen esta curvatura acá que se llama la media caña. Ahora, esta media caña es perfecta mientras menos tamaños tiene nuestro cuadernillo. Es como si fueran píxeles. Si lo hago solamente con 4 cuadernillos, con 4 tamaños cada cuadernillo, al hacer la curvatura aquí atrás, vamos a simular que es esta que está aquí, más o menos aquí, si se fijan, la curva se soluciona con 15 escalones, 15 píxeles. Si le aumento a menos hojitas por cuadernillo, la curva va a quedar con píxeles más pequeños y va a quedar tendiente a la perfección. Aquí tiene pocas hojas por tamaño por cuadernillo, entonces la curva es casi perfecta, se siente muy suave aquí. Y si estoy trabajando con papeles muy delgados, sí, lo hago con 8 tamaños por cuadernillo. Y si es muy grueso, más grueso todavía, lo hago con 2. Y si quiero la perfección, lo hago con un tamaño por cuadernillo. Eso me significa que un libro, en el caso nuestro, de 240 páginas, necesito una calculadora. Aquí estoy haciendo 240 páginas en cuadernillos de 4 tamaños, lo que me da 15 cuadernillos. Si quiero 240 y lo divido por 4, ya 60, y tendría 60, tendría 60 cuadernillos, serían 60 cuadernillos, si lo hiciéramos de un tamaño por cuadernillo. 60, eso significa que pasan 60 veces el hilo de un lado a otro dentro del lomo del libro, lo cual es un extremo. Entonces son cosas que hay que cuidar. Y además el tiempo en coser 60 cuadernillos, cosas que hay que poner en la balanza antes de ponerse a hacerlo más delgado o más grueso. Entonces, seguimos con este. Ya doblamos todas las hojas que comprende nuestro cuadernillo. Están aquí, si es necesario lo llevo a la prensa, lo mantengo un rato apretado aquí. Y me voy ahora al siguiente punto, que es allá. Aquí. Esta es nuestra prensa horizontal, también conocida como la pestañera. Vamos a ver si logramos mostrarles cómo funciona en toda su totalidad. Ahora vamos a mostrarles para qué sirve en el momento de perforar los cuadernillos de un libro. Lo coloco en la mandíbula ahí, lo dejo sobrando un centímetro hacia arriba y está muy parejito aquí. Me he cuidado de que quede muy parejo en el lomo y que quede calzado en la parte de arriba, si fuese un libro impreso, o yo ya determiné que una parte de ellos es el arriba. Está calzado a un puro lado, golpeado a un puro lado y parejito aquí. Entonces, con un lápiz,
No tengo ninguna aquí. Allá estoy. Pensé que lo tenía, pero me cambié de chela. Ese es amarillo, esos amarillos. El amarillo de madera que esté. Tíralo, tíralo. Bien, muchas gracias. Con un lápiz graso, si este es un libro en blanco, pero si fuese un libro impreso, yo me fijaría en qué punto es que comienza su tinta. Este es un libro impreso, por ejemplo, y su tinta, fíjense, empieza ahí o termina aquí y empieza aquí. Entonces haría yo un parangón y le haría el primer punto ahí y el otro primer punto aquí. ¿Ya? Aquí y aquí. Pero en este caso es un libro que no tiene tinta, entonces le hago una entrada de unos 2 centímetros arriba, abajo y unos 2 centímetros arriba aproximadamente. Y entre uno y otro punto, lo que se genera aquí se llama un gran campo. Se divide el lomo de un libro se divide en campos de trabajo. Entonces, este gran lomo, yo lo podría dejar así, si este fuese un libro que yo quisiera poco. Un libro que voy a ocupar poco, o que voy a encuadernar y se va a guardar ahí para no ser leído nunca más. Que entre el hilo por aquí y salga por acá. Pero si yo quiero más a mi libro y va a ser un libro de mayor jerarquía dentro de mi proceso de encuadernación, le hago más puntos. Y eso significa que tengo que dividir este gran campo en otros espacios más pequeños para aumentar la cantidad de puntos de hilo que va a llevar la costura. Mido entonces con una regla, no me alcanza esto, bueno, tiene 21 centímetros de campo, y esos 21 centímetros los divido siempre por un número impar, empezando por 3. Vamos a ver qué pasa. 21 dividido por 3, una cuestión muy fácil, es 7. Entonces, vamos a marcar aquí que es el 7 y otro 7. Eso significa que una vez hechos los agujeros, la aguja entra, entra y sale. Si los agujeros hubiesen sido de manera par, habría en la aguja entrado, salido, entrado, y no tiene cómo volver a salir a la superficie. Por eso es que se hace en números impares. La división del gran campo se hace en números impares. 3, la he dividido por 3 y me va a generar 2 puntos. Los puntos son los que uno ve por dentro cuando abre el cuadernillo y se va a ver ese pedacito de hilo con ese pedacito de hilo, entonces significa que tiene 2 puntos. Si lo divido, los 21, lo divido por el siguiente número impar, 5, me da 4,2. Entonces, marco 4,2, 4,2, 4,2, 4,2. Es un libro delgado. Si fuera un libro grueso y quiero que mis puntos queden derechos, ocupo una escuadra que la corté con la cartonera y con esta me posiciono ahí y hago el efecto escuadra para que me queden derechitos. Ahí. ¿Ya? Entonces ahora al dividirlo por 5, lo que se ha generado es un punto, 2 puntos, 3 puntos. Puedo ahora, los 21, dividirlo por el siguiente número impar, que es 7, me daría 3. Entonces, 3, vamos a hacer algo para que no nos confunda. Voy a marcar en el blanco ahí atrás, 3, 3, 3. Estoy haciendo tantas marcas solamente para mostrarles a ustedes las diferencias que hay entre uno y otro punto, cantidades de puntos. Aquí. Entonces, las marcas están aquí. Y aquí encontramos ahora que el gran campo lo dividí por 7, entonces me da que tengo 1, 2, 3 y 4 puntos. Yo quiero que tenga 3, entonces voy a ocupar ese, ese, ese y ese. Y para hacerlos, ocupo esta herramienta, un serrucho de costilla. Me posiciono sobre la marca que hice y rasco ligeramente la superficie de nuestro cuaderno, considerando que debo perforar el alto que me significan los 4 tamaños por cada cuadernillo. O sea, es menos de 1 milímetro lo que tiene que entrar ahí. Es apenas una muestra. Si le hice 3 cortecitos aquí, aquí que sean 3 también. 3 también aquí. 3 ahí. 3 ahí. 3 ahí. Perforado. Nos vamos a la mesa de trabajo ahora. Estamos en la hora. ¿Qué hora? ¿Está terminando? No le sirve mucho, ¿no? 45 minutos. Bueno, pero ahora vamos a coserlo. Vamos a coser un par de cuadernillos para que vean cómo se hace.
Bien. Para coserlo, tenemos el hilo que comentábamos la vez anterior. Aquí. Tenemos el hilo que comentábamos la vez anterior. Hemos metido los cartuchos en una caja. Están ahí, blanco, natural para el caso. También hay más hilos acá. Aquí está el poliamida negro. Hay sedas rojos, plateados, hay verdes, hay dorado, hay hilo volantín. El otro día me preguntaban qué se puede ocupar para coser un libro si no tengo el hilo poliamida, por ejemplo. Yo recomendaría ocupar este de hilo de volantín, hilo del cero. Hilo del doble cero, es de algodón, es una de las mejores alternativas que hay. Entonces, tengo una aguja, que no debe ser una aguja tan chiquita que se me pierda entre los dedos. Tengo el hilo, y lo que hace básicamente el hilo al momento de la costura es que va y vuelve entre este punto y este. Entra por dentro y sale por aquí. Entra, sale por aquí. Entonces, si yo en este caso tengo 3 cuadernillos, mi cuaderno fuese de 3 cuadernillos, lo que yo tendría que hacer entonces es cortar, medir 1, 2, 3. En estricto rigor, el hilo va desde este punto a este punto, pero yo lo mido desde este punto a este punto para que estos restitos se me vayan sumando y me permitan luego moverme y hacer el nudo y resolver un poco y no estar tan apretado. Una aguja grande que sea fácil de enhebrar, que no se te pierda entre los dedos, y luego, para que no se nos suelte, va un nudo ahí y luego va otro nudo ahí. Esta costura que vamos a practicar aquí se llama costura en rústica. En rústica de 3 puntos, aun cuando le hicimos 6. Claro. Entonces, tengo mi cuaderno, el lomo de mi cuaderno lo coloco lejos de mí. Y de allá voy sacando hacia mí, girándolo, sin desordenarlo, y cuidando de que no ocurra esto, que lo di vuelta al revés. En este caso no sería tan garrafal el error, puesto que no tiene tinta, pero si tiene tinta me quedaría un cuadernillo al revés. Si no tengo la precaución de que solo gire hacia mí. Ahí. Lo asomo en el mesón de trabajo, le busco el medio, meto la mano dentro, entra por el agujero. El agujero aquí no alcanza a verse, pero mirándolo desde arriba le hago este ejercicio y está el punto ahí. Entra ahora por el otro lugar, aquí. Se amarra ahí. Va por dentro entonces y sale aquí y sale finalmente aquí. Entonces ahí ustedes ven que quedó con 3 puntos. 1, 2, 3 puntos de hilo poliamida. Se cierra y tiro en el mismo sentido de donde venía la costura. Si voy para allá, tiro hacia allá. Si tirara hacia mí y un error me tranca el hilo aquí, se rajaría en este punto. No así si lo tiro exactamente hacia allá. Y busco dejarle aquí al final un chicote, una pequeña porción de hilo que me permite amarrar el siguiente punto que viene. Saco el siguiente cuadernillo, lo abro por la mitad, entra, sale. Aquí podría llegar y entrar directamente en el siguiente cuadernillo, pero antes de hacerlo, agarro el hilo que se ve ahí y ahora sí entro. Salgo por ahí. Podría entrar directamente en el agujero, pero antes de hacerlo agarro este hilo del cuadernillo anterior y ahora sí que entro. Y sale por ahí y sale por aquí y tenso. Tenso, esto debe quedar como las cuerdas de una guitarra, muy tenso, tiro y tenso hasta quedar satisfecho. Y luego tengo que amarrar este chicote que dejé anteriormente con este hilo con el que voy continuando la amarra. Lo puedo amarrar aquí como si fuese un Boy Scout, pero hay otras amarras que son más elegantes de encuadernación y es así. Es como cuando se amarraba los nervios en un volantín, los tirantes en un volantín. Agarro y voy tirando y
el hilo que quedar muy tenso. Esto es lo que me da el hilo poliamida, que puedo estirar sin miedo a que se corte. Y le hago una, le hago 2, 3, se van 4 y con 5 yo creo que ya está sellado. Entonces ahora corto el chicote que ya no lo necesito. Ahora debiera sacar el siguiente cuadernillo, volver a entrar, salir, hasta amarrar aquí. Y cuando llego acá, tengo que amarrarlo aquí, formando lo que se llama la cadeneta. Nudo aquí y nudo aquí. Cada vez que llego a un fin de costura, de carrera, va un nudo. Y se va formando la cadeneta. Aquí está el libro cosido. Ahí están los 15 cuadernillos cosidos. Aquí va la cadeneta. Aquí y aquí. La cadeneta. Y aquí se ve cómo el efecto que produce el ir agarrando el hilo anterior va formando una red. Entonces tiene mucha seguridad aquí. Tiene mucha seguridad aquí. Más seguridad aquí. Y más seguridad aquí. Entonces este es una muy buena costura. Y por dentro se ve que tiene 1, 2, 3 puntos. Y debe quedar como guitarra. Poing, 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 poing. Así como está, ya terminado, se golpea en su lomo, se golpea en su cabeza, si es un libro impreso, o yo determino en la cabeza cuando lo estoy haciendo, y a él... ¿Dónde está? Las tapas de trabajo... Están aquí las tapas de trabajo. Entonces, lo golpeamos por el lomo, lo golpeamos por la cabeza, y le ponemos unos plásticos. Ahí, abajo, y entonces vienen sus tapas de trabajo. Ahí y ahí. Golpeamos por el lomo, golpeamos por la cabeza, que quede muy cuadrado. Incluso si tenemos una base de metal, como lo tengo aquí en la máquina, es mucho mejor golpearlo ahí al final, para que todas las hojas bajen y quede una línea aquí. Con esto así apretado, me voy a la pestañera, aquí, sin que se mueva, y lo dejo ras, lo aprieto no mucho, solo para que no se caiga, y aquí le aplico entonces la primera de 5 capas de pegamento por el lomo. Es un pegamento especial para lomo, con la fría para imprenta, se llama Imprecol, y si gustan les muestro el tacho para que lo vean. Este que está aquí. Adhesivo acuoso para imprenta, especial para encuadernación y pegado de lomo. ¿Qué más específico? Es flexible, es dilatable y se aplica entonces con una brocha, se deja que se seque y estaría ahí toda la noche, y mañana vendría entonces, lo sacaría de ahí y es así como lo encontraría. Y con un cuchillo, que debe tener todo taller, un cuchillo sin filo, se abre. Ahí están los plásticos que le pusimos para evitar que se pegue demasiado y sea más fácil sacarlo en este momento. Y cortamos aquí como si estuviésemos cortando una pizza. Bueno, ahí eliminamos el plástico. Una pequeña pasadita aquí para eliminar rebalvas de pegamento. Ahí. Cortamos, sacamos el plástico. Un cuchillo sin filo, esencial. Y tenemos entonces nuestro cuaderno ya cosido, ya con su primera de 5 capas de pegamento en el lomo. Y lo que viene ahora es sus guardas. La guarda... un momento. Félix pregunta dónde se consigue el pegamento. Santiago, o aquí te puedo vender un poco si es que necesitas. Sí. Y papel también, vamos a tener a la venta prontamente. Vemos que aquí no hay, entonces vamos a hacer una especie de distribuidores aquí.
Entonces, tenemos nuestro cuaderno ahí. Lo que viene ahora es construirle su guarda. La guarda es una pieza de un papel más grueso o una pieza de papel resistente que va pegada en esta parte y que es la que produce la unión cuerpo-tapa. Puede ser una hoja de papel de un color uniforme como esta, azul, para que tenga cierta uniformidad en base al diseño que se le dio, o en base a este, que es el que estamos reemplazando, que tiene un trabajo un poco más loco, que es que la guarda, antes de hacerle todo el proceso, se pintó con una técnica llamada al engrudo. La pensábamos hacer ahora, pero me dicen que ya terminamos el tiempo. Pero esto es lo que vamos a hacer en la próxima. Y para este cuaderno ya están hechas, están aquí, sus dos guardas pintadas al engrudo, y están así. Esta es una y esta es la otra, pintadas al engrudo. Estas entonces van a ir pegadas aquí, una de apertura, otra de cierre, y van a ir pegadas en primer lugar con 2 centímetros de pegamento aquí. Se le van a echar ahí 2 centímetros de pegamento, se va a colocar esto encima y se le va a dar un apretón en la prensa con mucha suavidad, puesto que es engrudo, y el engrudo con la humedad del pegamento puede revivir y pegarse. Cuando abras aquí, ¡pah!, todo se te rompa aquí, así que hay que tener mucho cuidado. Luego que están pegados esos 2 centímetros ahí, viene el pegoteo del 100% aquí. Esta hoja se cierra ahí y esto ya queda completamente pegado. Se le coloca una tabla encima, un par de piedras, y de una noche para la otra, para otro día, a seguir su proceso, que es, viene la guillotina, luego la técnica para que el lomo quede redondo y seguir su encuadernación. Comenzando la próxima clase va a ser cómo trabajamos el papel para hacer guardas. Me veo camarita amiga. Vamos entonces trabajando en la próxima sesión cómo hacer este papel. Este va a ser lo primero que vamos a hacer llegando aquí, llegando a la próxima viernes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que no hayan hecho hasta el momento? Comentarios. Habiendo, ¿cuántas personas? 3, 4. Todo oídos. Yo quiero hacer una consulta. El proceso de encuadernación Está que hablando, pero acabas no de lo hacer escucho. es de la costura. No, estaba aquí. Aquí está. De nuevo, por favor. A ver. A ver ahora. Ahora sí, A ver, sí, le escucho. ahora sí. Sí. Sí, el proceso de encuadernación ese que haces de la costura, eso es para, yo no estuve en la primera clase, entonces no sé si hubo comentarios sobre eso. ¿Cómo se llama? ¿Se aplica a todos los libros? O sea, ese es un proceso que ustedes utilizan para hacer, porque eso es un proceso de los libros antiguos, de la maravilla de la encuadernación antigua. ¿Pero eso se hace así, con costura en forma manual siempre? Sí. ¿O hay Pero otra forma más industrial? no, ahora si usted va a una imprenta, el libro es hecho integralmente con una máquina. Es cosido, impreso a máquina, doblado a máquina, y cosido a máquina. Entonces, existen alternativas. Algo pasó aquí. ¿Hay alguien que tiene No, chicos, que se pegó tu teléfono recién. algún teléfono abierto, Ya. micrófono abierto? Se fue ya. Entonces, este ejemplo que hemos hecho hoy, lo hemos hecho en base a cuadernillos, como lo que veíamos al principio. Sí, Así, en base a cuadernillos. ajá, Pero hay libros sí, está claro. que no están hechos con cuadernillos. Hay libros que no están hechos con cuadernillos, Eso, y eso se lo perdió la clase pasada porque algo lo mostramos. Pero hay libros que vienen solamente hoja suelta. Entonces hay una costura, sí, inventada se una costura. rompen. ¿Perdón? Se rompen normalmente esos de hoja suelta que están pegados sueltos, o están Claro, cosidos igual. claro. Entonces se inventó una costura que se llama diente de perro, y que eso fue lo que mostramos en la clase pasada, cómo es que se hacía, y así es como realmente termina. No alcanza a notarse, pero los hilos están ahí. Es diferente puesto que no tiene cuadernillos. Esa es una técnica. La otra técnica, Ah, perfecto. Ya. en caso de costura, lo tenía aquí, pero vamos a ver si lo hacemos, lo explicamos muy rápidamente. Yo estoy en este proceso, en este momento, en el proceso de coser este libro. Pero es un Ujú. libro
que tiene la hoja muy delgada y le hicieron solamente 4 tamaños por cuadernillo, tal como nuestro cuaderno. Entonces quedó como con 47, quedó con 47 cuadernillos. Si yo cosiera los 47 cuadernillos yendo de este punto a este punto y volviendo 47 veces, me quedaría demasiado hilo en el lomo, puesto que los hilos, el papel es muy delgado. Entonces estoy trabajando aquí en base a una costura con cuadernillo, se llama en rústica, pero se llama en rústica acordeón, puesto que es una técnica que me permite que en una pasada, de aquí hacia allá, agarro no uno, sino que 2 cuadernillos. Y si el papel fuese muy delgado, podría incluso con una sola pasada agarrar 3 cuadernillos hacia allá, en la otra pasada 3 cuadernillos más, en la próxima pasada 3 cuadernillos más, y me quedaría de esa manera un tercio del hilo que me habría quedado si lo hubiese hecho uno a uno. Costura en acordeón. La otra costura que hay, que también la tenía previamente preparada aquí pensando que íbamos a tener un poco más de tiempo, está acá. Este es un telar de encuadernación. Esto sí que ya es medieval, es muy antiguo y casi no se usa. Lo hacemos solamente cuando alguien lo pide expresamente o cuando el libro realmente lo necesita. Cuando tenemos que hacer, por ejemplo, registros muy grandes, libros muy grandes como los registros en el registro civil, los libros en el registro civil de matrimonio y cosas que son así unos mamotretos. Esto necesitan esto aquí. Y consiste básicamente en que al cuadernillo se le hicieron las mismas perforaciones que para la costura anterior, pero yo saco el cuadernillo, entra aquí, le he puesto 4 nervios de cáñamo aquí, y la aguja lo que hace es, entra por este agujero, sale por este, abraza el nervio, Déjame enfocarte más desde allí. pero no tengo una aguja. Una aguja. Una aguja. Estoy tocando. No quiero cortar. Déjame cortar esta. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Entonces decíamos, la aguja entra por este agujero, sale por este, abraza el nervio y vuelve a entrar por el mismo agujero. Va por dentro, sale por ese agujero, abraza el nervio, vuelve a entrar, hace todo el proceso. Y lo que va haciendo es que este nervio al final va quedando incorporado en la costura. Ahí. Y cuando está... Voy a mostrarlo cómo queda cuando está terminado. Cuando está terminado queda así. Aquí ya se le puso el cuero encima. Perfecto. Y los nervios quedan ahí abajo. Y esta es una encuadernación muy antigua, tan antigua que es poco práctica y es poco durable además. Se hace poco porque ya se inventó una técnica que es mejor para los libros. Se hace para no perder la memoria y para si uno quiere ser clásico como antiguamente. Pero esta encuadernación ha demostrado que no es muy práctica. Por eso se inventó una nueva. Lo podemos seguir conversando en las próximas reuniones que tengamos. Creo que Otra cosa desde el punto de vista práctico, ¿existe un WhatsApp de grupo o no? ¿Intercambiar ideas? No hemos generado todavía, puesto que han habido tan pocas personas que no se ha producido, pero si se llega a dar de aquí a la sexta sesión, lo podríamos hacer. Y ya existe una abundancia y sobreabundancia de grupos WhatsApp, así que un grupo más, por favor. No, es que lo que pasa es que ahí nos vamos conociendo qué actividad hace cada uno, porque vuelvo a insistir, claro. Yo no estuve en la primera clase, me la perdí, entonces... Pero si se fija, somos re poquitos, así que vamos a ver qué pasa de aquí al final. Sí. Si no hay alguna otra consulta, lo dejamos hasta aquí y nos encontramos el próximo viernes a las 16 horas. Espero sus comentarios. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.